¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca de un tema súper interesante y déjenme primero poner por aquí nuestra presentación. Voy a quitar tu presentación, Loreto, y ahorita nos arrancamos con el programa. Claro que sí. ¿Quieres que descomparta? Según yo, ya deben de estar viendo. A ver, voy a dejar de compartir para que no haya problema. Ya, listo, ya están viendo mi presentación. Bueno, Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca del ego profesional y vamos a platicar cómo es que influye el ego en la empresa. Tenemos con nosotros a Loreto Rodas, que es una súper experta en el tema, que conoce perfectamente bien todos los recovecos, pues no solo del ego, de una cantidad de cosas interesantes. Y vamos a platicar, no quiero adelantar nada, pero yo les diría que antes de arrancarnos, se pusieron a pensar un poquito, cuando hablan de ego, normalmente lo toman como algo malo, ¿no? Y entonces cuando ven mis diplomas atrás dicen, tu egoteca, porque tienes un ego muy grande. O sea, el ego es bueno, es malo, las definiciones que ponen son raras, de repente hay unas definiciones muy terapéuticas, otras de repente muy psicológicas y total que a mí me parece que de repente nos enredamos mucho con esto. Café de Innovación es un programa de ABC ON, lo presento yo y tengo como ya desde este es nuestro tercer año, invitados siempre extraordinarios. ¿Por qué empecé yo a hacer este Café de Innovación? Bueno, yo soy consejero de empresas, una de las 4 áreas de expertise que tengo es innovación junto con emprendimiento, compliance y gobernanza. Me acaban de nombrar director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals, que es la asociación de profesionales de innovación más grande del mundo. Soy miembro del comité de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial. Soy miembro del comité técnico de normalización nacional e internacional del ISO TC 279, que es la norma de innovación. Soy director de ABC ON y de Pimeware. Fui 10 años consejero en Coparmex Metropolitano y fui 10 años presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento también en Coparmex. Sigo participando en Coparmex Nacional en ambas responsabilidades. Soy evaluador del Premio Nacional de Exportación y pues hasta aquí la parte de ego, Loreto. Bienvenida, Loreto. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que no sabes cómo me he estado saboreando este programa desde que me dijiste que nos acompañabas y luego cuando pusiste el tema, bueno, ¿qué te puedo decir? Bienvenida, Loreto. Muchísimas gracias. Pues hola, buenas tardes, noches. Es un placer para mí. La verdad es que este para mí es un tema de los más poco tratados, me parece, a nivel empresarial y de los más importantes porque finalmente en el mundo empresarial todo el tiempo nos estamos enfrentando a la competencia, ya sea nuestros proveedores, que nuestros clientes están buscando el mejor precio, que nos quieren robar a los colaboradores estrella que tenemos, que finalmente siempre hay un punto importantísimo antes de empezar el tema, que es todo el tiempo necesitamos innovar, mejorar. El que diga que ya está en el punto máximo y que ya todo lo tiene y que domina su empresa al mundo, yo les diría cuidado, porque la naturaleza del mundo siempre nos está poniendo a prueba. Tal cual, la pandemia fue un gran entrenamiento para todas las empresas que estábamos acostumbradas a tener al cliente tocando la puerta, literalmente entraba y nosotros pues trabajábamos en realidad en una rutina. La pandemia nos hizo movernos de muchas maneras y qué mejor que este tema empresarial lo tocamos con mucho sigilo, con mucha apertura, porque aquí sí les quiero pedir apertura de corazón y de mente.
Yo soy experta en toda la parte de mentoring de inteligencia emocional empresarial y de conciencia humana. Estoy completamente segura de que la única forma en la que las empresas pueden ser rentables, ejemplares, exitosas, realmente es en base a todo lo que tenga que ver con el bienestar del ser humano. Y es así como me va a encantar el día de hoy tratar el tema del ego como si fuera una charla, como si ahorita los estuviera viendo de cara y les dijera, ¿cómo es que ustedes conocen el ego? ¿De qué manera es como se relacionan con él? Porque además tiene muchos nombres, muchos tabús y muchas maneras en las cuales podemos salirnos por la tangente. Dicen por ahí que el ego es el gran aliado del escondite, de la mente. Y es aquí donde literalmente me gustaría que supiéramos un poquito de qué se trata, cómo puedo saber si tengo ego o no tengo ego, si yo estoy relacionado o no. Pero lo más importante es que tú hoy en esta sesión puedas irte con una reflexión profunda de cuánta relación tienes con tu ego. Si es tu marido, si es tu padre. ¿Por qué? Porque el ego desempeña muchísimos papeles, nadie nos salvamos, aquí sí se los quiero decir, la mala noticia es que todos tenemos ego. Y es aquí donde tenemos que, como profesionales, tener la humildad de saber y reconocer cuando nos estamos excediendo, cuando estamos usando de más nuestro poder, cuando estamos intimidando a alguien con consecuencias o situaciones que verdaderamente no valen la pena. Pero vamos a iniciar con lo más padre. ¿Cómo es conocido el ego? El ego está muy estudiado, sobre todo con maestros de inteligencia emocional, y tiene muchos años de estudio, y el ego es conocido como el yo soy, el cuerpo del dolor, el personaje, los pensamientos. Y yo podría decirte que para mí el ego es más yo soy. Yo soy muy bueno en esto, yo soy Loreto, yo soy mujer, yo soy la mejor en mi trabajo, yo soy muy buena administrando. El yo soy marca tanto al ego en donde podemos muchas veces encontrarnos con que yo no soy nada de eso. Yo soy solamente un ser humano hermoso que viene de una chispa divina, de la fuente de Dios, del universo, de donde quiera, pero en realidad yo no soy mi nombre, yo no soy mi religión, yo no soy mi equipo de fútbol, yo no soy mi puesto de trabajo. Entonces, vamos empezando a tener ciertos atisbos, ciertos situaciones en las cuales no entendemos tanto y además nos enojamos cuando nos empiezan a decir, como me acabas de decir, Rubén, ¿no? Todos tus diplomas y dicen, ahí está tu ego, ¿qué dijiste? ¿Ego diplomas? No, la egoteca, ¿no? Ah, tu egoteca. Así como la biblioteca, o sea, donde guardas aquí es la egoteca donde guardas tu ego, ¿no? Muy bien, pues todo esto tiene que ver con muchas confusiones y por eso es que empecé con esta parte en donde necesitamos entender en realidad qué es. Y también el cómo nos confunden en conceptos como que el ego es las personas narcisistas o las personas que son soberbias o el sinónimo de orgullo, de arrogancia. Y es aquí donde literal tenemos el concepto bastante, lo voy a decir, toqueteado y no profundizado. ¿Por qué? Porque en el trabajo yo no creo que un líder quiera hablar de cuánto ego tiene o de si le sirve el ego o no le sirve. Pero si somos conscientes, los líderes, los dueños de una empresa, los que estamos emprendiendo, nos vamos a dar cuenta que el ego puede ser un gran aliado, pero también nuestro peor enemigo. Y aquí es donde tenemos que jugar muy certeramente y por eso la importancia de la inteligencia emocional, donde tenemos que aprender a conocernos. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, entonces yo voy a estar actuando conforme me enseñaron. Si yo no conozco qué cosas me molestan, con qué cosas no voy a negociar, qué son aquellas cosas que me son importantes para mi equipo de trabajo, qué son aquellas cosas importantes que necesito de mis proveedores, que no son negociables. Entonces ahí voy a empezar a darme cuenta de cómo es que mi ego me maneja
o cómo es que mi ego puede convertirse en mi mejor aliado. Yo difiero de muchísimos autores en donde dicen que el ego es malo. ¿Por qué? Porque el ego es algo que existe y que ha existido toda nuestra vida, porque para mí el ego es la mente. Nuestra mente tiene la capacidad de mostrarnos muchos pensamientos, de decirnos muchas formas de quiénes somos y que en realidad solamente es una fábrica de pensamientos que no son reales. Entonces aquí vamos a hablar del ego versus el alter ego, pero primero vamos a empezar con qué es el ego. Y el ego son máscaras, son pantallas, son trajes que nos creemos. Y aquí está resumido con que el ego es la valoración excesiva de uno mismo, ¿sí? Es nuestra mente que todo el tiempo nos están diciendo que somos buenísimos en algo o también en la parte, digamos, negativa de lo malos que somos. Desde el víctima, que, ay, es que a mí no me reconocen, es que tienen sus consentidos. Cuando escuchan esto de sus colaboradores, abran bien las antenas porque ahí hay mucha información de la excesiva valorización de las personas, pero también de la victimización que existe todo el tiempo. Es importante entender que el ego profesional siempre está presente en las empresas. Y yo aquí voy a hacer una declaración que voy a causar un poquito de controversia y por eso les pedí desde el inicio que tuviéramos la mente abierta, porque las empresas están llenas de niños heridos, de niños que necesitan ser reconocidos, motivados, vistos, de alguna manera apapachados. Entonces estamos en las empresas muchas veces como kinder 1, kinder 2 y kinder 3, donde los niños requieren de mucha atención de la maestra. Y pasándolo a una empresa, quiero decirte a ti que el ego profesional es lo que nos salva para no ser descubiertos en nuestras heridas, en nuestras inseguridades, en nuestra forma en la cual pensamos que nadie va a ser mejor que yo, en las situaciones en las cuales voy a pensar que a mí nadie me va a correr, que a mí nadie me va a decir qué hacer, porque el único especialista soy yo. Y nos damos cuenta que muchas veces esas personas, una, saben y manipulan hasta cierto punto al empresario, al líder, al supervisor, y tienen la capacidad de mover a un equipo de una manera abismal, un poco tóxica quizá, y también te puede echar a perder un equipo de trabajo. Entonces yo les quiero pedir que ahorita que están pensando en sus colaboradores, en sus proveedores, en sus clientes, vayan ubicando quiénes son esas personas que tienen esa valoración excesiva y que muchas veces nosotros los validamos. Porque decimos, no puede irse Ricardo de nuestra empresa, porque si no, no hay otro especialista que haga igual el trabajo que Ricardo. Y entonces nosotros alimentamos ese ego brutalmente a las personas y entonces después nos andamos quejando de que Ricardo se cree mucho, que utiliza su poder, que nos trae a todos de manera limitada porque no nos ha entregado el reporte y nos los entrega cuando se le da la gana, por tantas y tantas cosas que nosotros mismos provocamos. Entonces es importante tres cosas. Valoración excesiva es el ego. Esto lo pueden tener muchísimos de nuestros colaboradores, pero también nosotros lo alimentamos. Segundo, el ego no es malo. El ego nos ayuda mucho a esconder nuestras inseguridades, todo aquello que no quiero que sea visto. Y también me muestran una identidad de una persona que no soy yo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la escuela? Y yo me acuerdo que yo por eso estudié administración de empresas, porque me dijeron que los líderes tenían que ser carismáticos, con don de palabra, muy abiertos, con la capacidad de mover masas y que tenían mucho poder. En la escuela, universidad. Y entonces yo decidí estudiar administración porque yo quería eso, brillar, ser la que
diera las órdenes, la que supervisaba, la que decía cómo se iban a manejar las cosas. Y yo te quiero decir a ti hoy que muchas veces nosotros, como empresarios, como emprendedores, como colaboradores, sobre todo del área de recursos humanos, cómo es que nosotros tenemos un puesto clave y también tenemos esa valoración excesiva como departamentos, como equipo de trabajo. No solamente es individual, y esto va creciendo y se va expandiendo. ¿Por qué? Porque es lo que vamos aprendiendo de generación en generación. Oye, Entonces, déjame interrumpirte aquí, porque me dejas reflexionando muchas cosas. Para los que acaban de entrar ahorita, lo que nos están viendo, Café de Innovación, sí, sí es un programa de negocios, sí, sí es un programa de innovación, sí es un programa de innovación. ¿Y cuál es la innovación? Fíjate, Loreto, de repente, antes siempre hablábamos de los hard skills, ¿no? De los hard skills y hard skills, y luego empezaron a hablar de los soft skills y son más importantes los soft skills y para arriba y para abajo. Yo quiero que vuelvan, o sea, sigan poniendo atención, ¿no? En esta parte y regrésense. Este programa la próxima semana lo subimos a café de innovación.mx. Vuelvan a ver la primera parte. Yo diría que esto, si me permites, Loreto, estos son inner skills. O sea, ya no es el soft skill, ya no es porque soft skills, hard skills es de afuera. Aquí estás hablando de algo de adentro. Entonces, a lo mejor dicen, pues es que eso más bien es como terapia, es como desarrollo personal, es como ascensión espiritual, como eso no tiene nada que ver con negocios, tiene todo que ver con negocios, con la empresa. A final de cuentas, acuérdense, siempre acaba habiendo un humano atrás. Siempre, al final del camino, no importa cuánta inteligencia artificial le metas, cuánta innovación, cuánta robótica, cuánta lo que quieras, siempre acaba habiendo un humano atrás que se enoja, que trae un rencor, que se le desinfla el ego, que se le infla el ego, todo lo que nos has venido compartiendo. Y entonces, si tú empiezas a mezclar todos estos niveles de ego, puede hacerse algo extraordinariamente complicado de manejar para ti, para todas las demás personas que están alrededor. Y eso, por supuesto, que acaba teniendo un impacto bien fuerte en la parte del negocio. Si yo me siento mal, ¿cómo puede ser que yo me ponga a querer desarrollar un trabajo, a ser productivo, a conseguir algo, si lo único que hago es estarle causando malos estados de ánimo a todos? O todo mundo me causa malos estados de ánimo a mí. Entonces, la realidad es que me parece que este tema es súper, súper importante. Hemos tratado varias cosas más humanas, no tanto de innovación tecnológica en el programa, pero creo que es la primera vez que nos metemos así de esta manera interesante, a fondo en esto. Y déjame por aquí un par de preguntas en lo que, mientras vas leyendo, te quiero complementar lo que acabas de decir, que es por favor, por favor. completamente de acuerdo. Yo les pongo un ejemplo que es inequívoco para entender por qué es tan importante hablar del ego. Cuando nosotros contratábamos a alguien en una empresa, siempre buscábamos al mejor contador o al mejor administrador de acuerdo al puesto que estábamos buscando. Hoy en día, las empresas no están contratando a los mejores contadores ni a los que tienen más experiencia, sino a aquellos colaboradores que son compatibles con su filosofía. Aquellas personas que tienen actitud de servicio, actitud de trabajo en equipo, que tengan esta parte de colaboración, de generar una sinergia. Entonces ya no estamos contratando quizá a los mejores porque tienen las mejores calificaciones o porque tienen experiencia de años, sino lo que estamos buscando ya las empresas es que tengan una actitud que vaya acorde con mi empresa. Entonces, cuando yo estoy buscando esta parte y me encuentro con que voy a hacer un reclutamiento y selección de personas y te digo, ¿por qué o qué me dirías el por qué yo te tendría que contratar a ti y no a los demás? Ahí, en ese momento, en esa pregunta, que ya muchos la traemos ensayados, ya muchos, ya sabemos que nos van a preguntar, dime tus 5 cualidades, tus 5 defectos, a qué eres intolerante, o sea,
Pero yo te diría, ya no puedes hacer las cosas como antes. Y ahorita en un proceso de reclutamiento y selección es muy importante. No estás evaluando el conocimiento ni la experiencia, estás evaluando la actitud. Y cuando tú le haces esa pregunta de por qué te tendría que contratar a ti y no a los demás, ahí aflora el ego de todas las empresas y de No, y todo. fíjate, Loreto, qué importante lo que dices. Eh, yo, dentro de la práctica profesional que yo tengo de institucionalización de las empresas, para cada uno de los puntos de institucionalización tengo diferentes niveles, desde el incipiente hasta el mejor práctica mundial, ¿no? Y cuando hablamos de la filosofía, misión, visión, valores, propósito, lo que quieras, lo que sería mejor práctica global, yo les digo, cuando tú llegues a contratar a tu personal más por valores, por alinear los valores de la persona con los de tu empresa, estás entonces en una mejor práctica global. Entonces, esto es súper importante. Déjame leerte estas dos preguntas. Por acá, Ricardo en LinkedIn nos pregunta, dice, en las mujeres y hombres empoderados, entre comillas, ¿qué papel juega el ego? Pues es que el ego siempre está jugando. El ego nunca desaparece. De hecho, te diría, el ego siempre es imagínate una máscara, ¿sí? En donde te pones la máscara de papá, te pones la máscara de mujer empoderada, que nadie va a poderla minimizar, y menos en un ambiente de hombres, de ingenieros, ¿no? Son creencias literalmente, son pensamientos. Y esas identidades o esas máscaras que nos ponemos todo el tiempo están. Por eso es que ahorita hay una revolución empresarial en donde te están diciendo, ya no estamos contratando a los mejores en lo que saben hacer, porque eso sabemos de antemano que nadie vende pan frío y que vamos a decir que somos los mejores en contabilidad, en administración, en ingeniería, en lo que quieras. Lo más importante es qué tipo de persona estás contratando. Y si esa persona vamos al proceso de reclutamiento y te dice, porque soy el mejor, porque nadie va a hacer lo que yo sé hacer, porque yo tengo 20 años de experiencia, ahí son antenitas que tenemos que levantar. Porque qué diferente sería la misma capacidad que tengo yo, la tienen todos mis compañeros. ¿Por qué sería bueno que me contrataras? Porque me parece que para lo que estás buscando y con tu filosofía y la mía, vamos a hacer un alto, vamos a decir, vamos a generar resultados de gran valor. Pero cuando yo digo, soy el mejor, nadie me va a ganar, todos son, pues sí, son buenos, pero nadie tiene estudios en Estados Unidos, etcétera. Todo eso solamente es una identidad que nos estamos comprando, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo, porque todo el tiempo tenemos que clasificar las cosas de si es bueno o es malo. Yo lo único que te digo es que tú como empresario, tú en el puesto en donde estás como líder, es súper importante que te autoconozcas y sepas cuando habla tu ego y cuando estás siendo tú auténtico. Cuando puedes decirle a tu equipo, tengo miedo de que no logremos el resultado. ¿Cuántos líderes hemos escuchado que digan eso? Yo en todos los años que tengo en una empresa, más de 20 años, aunque me vean muy joven, más de 20 años donde jamás escuché a un jefe decirme, tengo miedo. Decirme, cómo puedo hacerlo, y Loreto, para sentirme menos vulnerado porque no tengo el control? Y quisiera confiar ciegamente en ti, pero mi ser no puede. Yo jamás he escuchado a un líder que llore ante un equipo de trabajo donde se sienta frustrado, enojado por alguna injusticia que sufrió con un cliente, con un proveedor, con un área de trabajo. Y es aquí donde yo te digo, tu ego todo el tiempo está trabajando, duermes con él, sueñas con él, trabajas con él. La cuestión es qué valor le vas a dar a ese ego que todo el tiempo está, que puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Cuando a un equipo verdaderamente tú lo conectas de corazón a corazón, no hay nada que haga que se resista para que se comprometa tu equipo de trabajo contigo, para que comprenda el por qué estás tan presionado, el por qué les estás pidiendo de manera constante los reportes, porque si tú no expresas lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, entonces todos pensamos que tú eres una persona insensible, que no siente, que no se preocupa, que todo está bien, cuando en realidad eso no pasa.
Hoy en día muchos empresarios que son grandes en lo que hacen están enfermos. Y eso es algo que te quiero decir. La consecuencia de que el ego nos maneje son las enfermedades. Ansiedad, estrés, insomnio, muchas enfermedades de nervios que nos atacan en todo nuestro sistema nervioso. Y entonces dejamos de ser menos productivos, dejamos de ser alegres, nos enfocamos solo en las partes negativas. ¿Por qué? Porque no la estamos pasando bien. Entonces, el ego juega un papel vital hoy. Y con la combinación de la tecnología que nos está alcanzando, porque, o sea, la inteligencia artificial ya está encima de nosotros. Ya estamos a nada de que eso se destape. Y eso al ser humano también le va a pegar en su ego. Porque ¿cómo una máquina va a poder hacer mejor el trabajo que yo hoy desempeño? Y te voy a decir, sí lo va a hacer mucho mejor, mucho más exacto, con tiempos definidos, sin equivocarse. Y es ahí donde el ego y la inteligencia emocional van a jugar un papel tan importante en las empresas. Porque las personas necesitamos mucha más atención a las personas en sus sentires, en sus emociones, en la forma en cómo toman decisiones. Si ahorita tienes un colaborador que se está divorciando, su ego está hasta el suelo, entonces, ¿qué tipo de decisiones va a tomar? Seguramente no las mejores. Si tu colaboradora se acaba de morir su mamá y es muy apegado a su mamá, imagínate qué tipo de decisiones, qué tipo de proyectos vas a tener en tu escritorio, qué tipo de resultados vas a tener. Y a lo mejor es tu mejor colaborador, pero cuando tu colaborador la está pasando tan mal, entonces acuérdate que no deja de ser un ser sentipensante. Y es No, aquí. claro, Loreto, pero por supuesto que sí, fíjate. Y eh, aquí Ricardo en LinkedIn nos comenta, dice, un líder que no muestra vulnerabilidad porque la sociedad así se lo ha exigido y eso se espera de él. Es triste, pero las empresas asumen eso como debilidad. Fíjate qué importante lo que comentas, ese autoconocerte, ese el saber que dice, oye, tengo una maestría en Estados Unidos, ¿eso es bueno o es malo? Pues puede ser bueno, puede ser malo. Si crees que o sea, si te conviertes en la maestría y tu única carta de presentación es la maestría, pues creo que tienes un problema porque ya perdiste la identidad. Si confundes que crees que eres el puesto, pues creo que ya perdiste la identidad. Oye, tengo un puesto, yo soy lo que tú quieras, oye, lo llevo con orgullo, lo hago, pero no puedes confundirte. Y es que muchas veces nos gana esas sirenas que te están cantando al oído, que te endiosan y que de repente, como vulgarmente dicen, pierdes piso. Y entonces haces una cantidad de barbaridades que, bueno, ejemplos, creo que nos podríamos pasar aquí 3 vidas hablando de ejemplos de lo que ha sucedido, de los pseudo líderes que hacen una cantidad de barbaridades porque de repente en el mejor de los casos se creen ya Dios y de ahí para abajo No hay todo nada. mundo. Y eso acaba haciendo mucho daño, Loreto, porque una cosa es reconocer que eres bueno en algo y otra cosa es creer que eres el único y que nunca jamás en la vida alguien va a ser tan bueno como tú. Y luego usar eso en contra de los demás. O sea, todavía como que va habiendo grados de transgresión en esta parte, ¿no? Pero Y no bueno, solo sí, eso, no es solo eso, Ricardo. Imagínate los que ya estamos en puestos altos de dirección y demás, donde ya pasamos por todos los puestos, donde ya somos generadores, ya conocemos las áreas, ya pasé por mercadotecnia, por ventas, por todo, ¿no? Y ahora soy director general. Ahí el ego es maravilloso y es un dominador perfecto de nuestro papel. Porque además, como yo director le voy a pedir opinión a un colaborador. Y yo te voy a dar 2 ejemplos solo de 2 empresarios que yo admiro muchísimo por esa humildad que tuvieron de reconocer que se equivocaron, pensando en que todos lo sabían y su empresa casi truena. Uno de ellos es Howard Schultz, Starbucks, dueño de Starbucks. Él dijo, yo
cuando empieza a hacer su negocio y pone su primera sucursal en Seattle, él dice, empieza a crecer, le va a empezar yendo muy bien. Y un día dice, ya estoy cansado de ser el director general, yo creo que ya es momento, el negocio ya está madurando, y entonces yo voy a provocar que mi negocio lo maneje un director. Entonces le da el negocio a un director y él se va a vivir la vida y a hacer otros proyectos. De repente se da cuenta que Howard Schultz, su empresa a la que le dio todo, a la que ya estaba creciendo, va para abajo y está en bancarrota. ¿Por qué pasa eso? Porque él jamás se dio cuenta que no le dio tiempo a ese director de dirigirle y mostrarle cuál era su filosofía de vida de esa empresa, cuál era su propósito, su sueño, porque empezaron a vender muñequitos, plumas, lápices, entonces se convirtió Howard Schultz en una venta de papelería y de regalos, cuando en realidad su fuente primaria era el café. Y Howard Schultz, dándose cuenta que ya está en bancarrota, regresa a su empresa, le da las gracias al director y le dice, lo siento, porque no te di toda la información que necesitabas para poder ser el mejor director. Y regresa a la empresa, se vuelve a ser director, levanta su empresa, pero antes de hacer todo eso, lo primero que hace con sus colaboradores es decir, reconozco que fallé, que me equivoqué. Y con ese ego pensando que yo todo fluía, no me di cuenta que no dejé preparado al director para que no los lastimaran a cada uno de ustedes. Sí, o sea, claro, claro. Y déjame ligarlo aquí con un comentario. Adrián dice, para mí, reconocer mis miedos me da fuerza porque me libera. Totalmente. La mejor Entonces, forma de conectar con un ser humano es a través del corazón. Dicen por ahí un gran maestro que yo le aprendí muchísimo que decía, no hay ningún ser humano que se resista al amor y al valor de una persona. Y estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, vamos a darle porque todavía adelante, adelante, adelante. porque me encanta este tema. Entonces, el ego, quiero que nada más recordemos, no es malo, es nuestro Pepe Grillo o nuestro diablito que nos está hablando todo el tiempo, así ubícalo. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que no te empiezas a fijar en la gente, que no, ni siquiera los miras para darles los buenos días o para darle las gracias o para simplemente decir cómo estás hoy, cómo está tu corazón, aunque le suene, ay, ¿cómo voy a hacer eso en la empresa? Te puedo asegurar que cuando empiezas a hacer esas dinámicas donde cambias esa rutina, tu ego también se empieza a bajar y empieza a aterrizar al mundo en el que todos estamos sintiendo miles y millones de cosas. Y está la otra contraparte, que es el alter ego. A mí me parece, si a mí me preguntan, y yo contándoles el chisme completo de lo que para mí es el ego, es que el ego solamente es un termómetro para mí, en donde me habla perfectamente para que yo pueda saber cuando estoy exagerando el nivel de detalles, de perfeccionismo, cuando me enojo porque fallo, porque me equivoco, cuando tengo miedo y no lo demuestro, cuando me muestro ahorita súper abierta, yo hablándoles aquí bien segura y por dentro estoy temblando. Es un decir, pero así nos pasa. Cuando estamos con una negociación que nos va a costar el trabajo o la oportunidad de seguir creciendo y a nadie le demuestro lo que estoy sufriendo, que fui al baño y devolví el estómago de tanta bilis y de tanta presión que tengo. Entonces, existe la contraparte, que es el alter ego, que me parece es un concepto nuevo, no tan viejito, en donde el alter ego simplemente nos está diciendo que es una modificación para poder saber que las personas reconocemos e identificamos a otra sobre quien yo me quiero proyectar. Lo voy a decir más sencillo. Son aquellas personas que yo admiro. No tiene que ser un colega, no tiene que ser un empresario de toda la vida. Es simplemente yo a quien admiro. ¿Qué tipo de empresarios son los que me enseñan a mí a través de los libros, a través de los podcasts, a través de asesorías, a través de coaching, a través de lo que quieras? Pero es muy importante que el alter ego solamente te va a dar un enfoque de hacia dónde quieres llegar.
Yo les digo, es ese alter ego es a quien yo admiro, es a quien yo me quisiera parecer cuando yo sea grande. Si tú me preguntas a mí a quién me gustaría parecerme, a mí me encanta la historia de Herb Kelleher, que no sé si lo conozcan, que es de una empresa que se llama Southwest Airlines. Él fue un empresario porque murió hace como 2, 3 años, o en mera pandemia murió, pero Herb Kelleher fue un director que jamás se cansó de darle todo el poder a su gente. Y ni siquiera a los gerentes, ni siquiera a los coordinadores, a los supervisores, a los de piso, a esos que saben que tratan al cliente todo el día, a esos que saben lo que necesita la gente, lo que necesita sus proveedores. Herb Kelleher fue de los líderes más disruptivos que hubo en la historia en el siglo XX. Y puedo asegurarles que si yo, cuando estudié su historia y vi videos en YouTube y me empecé a inspirar, dije, ¿por qué no estudias algo que te lleve a la conexión con la gente? Con eso que tanto amas hacer, que es tener esa sensibilidad, que los puedas ayudar y sembrar esa semillita en su corazón y saberse que son seres humanos, que no son robots ni son los líderes carismáticos que te han enseñado durante toda la vida. Y fue así como yo elegí estudiar la maestría de inteligencia emocional, psicología positiva, tanatología. Bueno, me especialicé muchísimo porque ese fue la persona a la que yo miré hacia arriba y dije, yo quiero ser como ella o como él. Y entonces aquí yo te digo, director, empresario, gerente, líder, todos necesitamos una persona que nos dé mentoría, coaching, porque no lo sabemos todo. 2, necesitamos confiar plenamente en nuestros colaboradores. Si no confiamos, son señales, lucecitas que necesitamos atender. ¿Sí? Yo les digo que es como la tarjeta amarilla. Y 3, si tú no tienes a alguien a quien tú admires, a quien tú puedas ver hacia arriba y decir, yo quiero ser como él, sin que la mente y tus creencias limitantes te limiten, como lo dice la palabra, es decir, ¿cómo vas a admirar a Disney? O sea, por Dios, pues él es un imperio, él fue un hombre súper inteligente, logró tantas cosas, pero si tú estudias su historia, él se equivocó muchísimas veces, él perdió mucho dinero en unos proyectos, inclusive en Pepe Grillo, él perdió muchísimo dinero y sin embargo nunca quitó el dedo del renglón. Domino's Pizza falló muchísimas veces. De hecho, no sé, voy a decir un número, pero no recuerdo ahorita, 15 veces donde hacía el negocio y fracasaba, hacía el negocio y fracasaba, hacía el negocio y le decían, ¿por qué te sigues empeñando en hacer algo que no te produce, que no te genera, que no ha... Porque yo creo en mi proyecto y porque admiro muchísimo y desarrolló a todos los que él admiraba. Entonces, si tú no tienes esa persona o ese alter ego con esta nueva palabra, si no tienes esa persona que tú puedas ver y decir, yo quiero convertirme, no como él, pero sí quiero adquirir toda esa nutrición, esa sabiduría. ¿Para qué? Para no descubrir el hilo negro. No necesitas descubrir el hilo negro, pero sí aprender de esos grandes para decir, yo no me voy a equivocar en pisotear a la gente, en supervisarla, en estarle revisando. ¿Por qué? Porque las personas que realmente están en el lugar correcto y que entregan resultados de valor, no hay nada que supervisar. Más bien hay que crear, planificar, generar. Y es más, un problema no lo tiene que resolver el líder. Yo te diría, atrévete a preguntarle, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Qué necesitaríamos lograr? ¿De qué maquinaria necesitamos? Y confiar que los expertos que son tu personal sean los que puedan darte ese tipo de soluciones. Entonces, el alter ego, que aunque a mí no me encanta la palabra, yo sí digo, ten a alguien siempre que te esté aconsejando a través de libros. Hay muchísima información. Los podcasts son maravillosos. Yo digo, wow, que hoy exista una forma tan amena de poder escuchar y aprender y adquirir tanto conocimiento que lo puedes convertir en sabiduría, que puedes escribirle a un director general como Bimbo, Disney, Southwest, a quien tú quieras y atreverte a decirle, estoy en este problema, ¿qué harías? Como puede que te conteste, como puede que no, pero que no te quedes con la duda.
porque ahí el ego te está jalando y te está diciendo, ¿cómo te va a ayudar alguien si tú eres el director general? ¿Sí? Entonces, importante. Y ya estamos casi por terminar, no sé si hay más comentarios, Rubén. Oye, sí, Ricardo. Oye, Ya, Loreto, mira, dice, justo con aquí con las trampas del ego. Por acá, Ricardo en LinkedIn nos dice, yo no sé, dice, pero los conductores de este café los percibo muy bien, con un ego positivo, con base en su experiencia y conocimientos. Pero, dice, perdón, pero a un payaso o soberbio rápidamente se le nota y a esos rápidamente hay que evitarlos, ¿no? Y por otro lado, José Luis aquí nos dice, Loreto, ¿cómo cuidarnos de las gentes que buscan aprovecharse de nuestras buenas intenciones para lograr beneficios de la empresa? Y creo que justo este tema tiene que ver con las trampas del ego, sea de las que o sea, en las que yo caigo o en las que estando yo enfrente percibo que alguien más, porque luego de repente estas personalidades te arrastran, ¿no? Y acabas, eh, no sé exactamente cuál sería, no es enredado, pero acabas tropezado ahí con ellos mismos, pero adelante, Loreto, ahorita seguimos leyendo dos, tres yo le comentarios más por diría aquí. a la persona que dijo, hay que evitar esas personas con ego porque se les nota inmediatamente, vas a decir que este atrevimiento y esto que te voy a decir, lo recibas con muchísimo amor, pero yo te diría, no, no le huyas. Esos grandes personajes que tienen un ego tan grande son grandes maestros para nosotros como líderes. Entonces yo te diría que tienes que aprender de ahí. ¿Por qué te cae tan gordo? ¿Por qué te molesta su actitud? ¿De qué manera te enganchas y te enojas y dices, ¿cómo es posible que haga esto, que diga esto? Yo, ese tipo de personas que ya están en tu equipo de trabajo o que empiezan a crecer y se suben en un ladrillo, como dicen coloquialmente, yo te diría, no, no le huyas, apréndele, ¿sí? Claro, poniendo límites, hablando, tratando de generar esta sinergia, de dar y recibir, de hacerle esa retroalimentación, porque estoy segura que esa persona igual y ni siquiera sabe que está subido en el ego, ¿sí? Entonces, este desconocimiento, si tú ya lo tienes sensible, si tú como líder puedes ayudarlo, no lo dejes de hacer, porque quizá te estás perdiendo la oportunidad más grande para poder aprender de esa persona. Entonces, no le huyas. Y la otra persona, así en concreto, ¿cuál fue la pregunta? Así para no echarme Dice, así, porque me encanta echar adelante, dice, ¿cómo cuidarnos de las gentes que buscan aprovecharse de nuestras buenas intenciones para lograr beneficios para la empresa? esa percepción que tienes es solo una percepción, como te lo estoy diciendo. En base a tu historia, seguramente mucha gente quiso aprovecharse de la buena persona que eras, de que eras muy servicial, de muchas situaciones. Yo te diría, la gente que sientes y percibes que se quiere aprovechar, asegúrate primero de que eso sea real y que no sea tu ego el que está diciendo, esta persona es muy aprovechada y es abusiva y etcétera. Una. Dos, esa persona que está abusando de tu confianza, de la empresa, de las prestaciones o de situaciones que tenga y que se está aprovechando de ahí, yo te diría, retroaliméntalo primero, ¿no? Hácelo saber. Y si sigue insistiendo en esa situación de abuso, entonces tendrás que tomar otras decisiones, pero primero asegúrate de que no te estés equivocando en esa percepción que tienes. Y eso también habla del ego, porque el ego te está diciendo ese hombre no es tan bueno, es que esta chava está bastante loquita, está generando cosas que no se deben, y todos esos son juicios, y el ego es perfectamente el mejor para argumentar, generar juicios, señalar, sin antes saber la verdadera historia. Entonces, bueno, espero haber respondido esa pregunta. Las Claro que sí, adelante. las trampas del ego es, primero que nada, hay muchas, ¿sí? Hay muchos estudiosos, hay muchas trampas, pero estas me parecen que para el trabajo son maravillosas, porque aquí te están diciendo, no te sientas ofendido cuando alguien te diga o te señale alguna situación de tu persona, de la forma en cómo reaccionas, en la forma como actúas.
es bien importante. El ego no quiere escuchar porque cuando le hacen una retroalimentación, aunque sea positiva, hasta a veces no la sabemos recibir y nos sentimos ofendidos, aunque la intención de la otra persona haya sido muy positiva. Entonces, una de las trampas del ego es no escuchar, por eso te están diciendo no te sientas ofendido. La escucha abierta es mega importante para ti y para mí, ¿no? Puedo estar no de acuerdo, puedo argumentar, pero primero aprende a escuchar. La segunda trampa es libérate de sentirte superior. Yo me acuerdo, y se los voy a contar, que yo tuve un fracaso muy grande en plena pandemia de la empresa que teníamos un socio y yo. Me fui de pique y pues se perdió la empresa que era súper abundante, próspera, era una empresa muy admirada y demás. Cuando yo me di cuenta de que yo siempre me sentí superior por lo bien que nos iba económicamente, por la forma en cómo nos trataba la gente, la forma en cómo nos admiraban y nos llenaban de halagos, me di cuenta que yo era un gatito y me sentía un león. Y cuando pierdo todo, y literalmente no es broma, todo, hasta el coche porque choqué y me volteé y bueno, todo lo perdí, me di cuenta que una de mis trampas más grandes de mi ego era sentirme superior. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener la humildad de reconocernos como lo que verdaderamente somos. En esa oscuridad, en esa luz, o como le llaman ustedes, en esas cualidades y en esos defectos, en esas virtudes, es muy importante que te reconozcas. Cuando sepas que te están tocando tus callitos emocionales, que yo les digo, son las heridas que traemos donde no queremos que nadie nos descubra. Aguas con eso. La otra trampa es libérate de tener la razón. Muchas veces los colaboradores decimos, no, ¿para qué le dices al jefe? Y tú dices, ¿cómo? O sea, es que está mal, no está teniendo el criterio de las dos historias. No, pero ya sabes cómo es. ¿Para qué le digo? Y yo aquí te diría, tú como líder de cualquier empresa, sea chiquita, sea grande, sean 10, sean miles, sí es importante que te liberes de tener la razón. Por eso empecé con la escucha abierta. Muchas veces los líderes quieren tomar decisiones, pero ni siquiera están en el día a día con los clientes, con los proveedores, con la toma de decisiones que se tiene que generar, con la maquinaria que tienen que comprar. Yo solo porque me imagino, porque creo, porque ya leí que es la mejor tecnología, me va a servir, pero muchas veces nos llevamos el chasco de que no es lo que necesitaba el equipo de trabajo. Esto tiene mucho que ver con el anterior, que es libérate de querer ganar siempre. En una conversación, cuando tú estás hablando con un colaborador y te está confrontando y quizás sientes que te está acorralando, te está poniendo en una situación muy difícil, libérate de esas ganas de decir, pues soy tu jefe y punto, y si quieres y si no, pues ya sabes que la puerta está bien abierta y que tenemos 20 personas que quieren estar en tu puesto. Aguas con eso. O con el proveedor, pues te puedo pagar 40 días después y si quieres, y si no, pues mira, allá afuera hay 30 cotizaciones del mismo producto y hasta con mejor precio y con más días de pago. Aguas, porque eso solamente es un ego que te está diciendo y te está provocando que te aproveches del poder que tienes de decisión. Pero recuerda que en esta vida a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Entonces, si quieres generar verdaderas alianzas donde haya una sinergia, un ganar, un trabajar en equipo, esta forma de querer ganar siempre te puede llevar a que nadie te quiera apoyar cuando tú los necesitas. Y por último, es libérate de tu fama. Y esta es la parte más, lo voy a decir, dulce, atractiva, maravillosa, que el mundo empresarial es así como ven a mí. ¿Por qué? Porque nos gusta y nos encanta a los seres humanos ser reconocidos. Y qué mejor que el jefe diga, y vamos a darle la bienvenida al gran súper trabajador fulanito de tal y todos, bravo, wow. Y por dentro quizá esa persona es un tirano, es un patán, pero como ya el jefe dijo que es el mejor colaborador o como dicen, el empleado del mes, aguas. Porque liberarnos de nuestra fama
es de las cosas más difíciles que tenemos la gente que estamos en empresas y ya alcanzamos puestos muy grandes o muy altos, ¿sí? Dicen por ahí que entre más alto sea el puesto, más grande es la caída, porque si te corren de ese trabajo, ¿qué crees que va a pasar contigo? Y hay un libro maravilloso que se llama ¿Cómo Starbucks me salvó la vida? Si no lo has leído, uff, este libro habla del ego perfectamente y te lo voy a espolear un poquito, pero ese libro habla de un señor que era un gran empresario y por alguna razón le dan las gracias y termina con su esposa, termina, o sea, se queda solo y sin dinero. Está sentado en un café de Starbucks y una señora lo ve tan triste que le dice que es parte de Starbucks, le dice, ¿quieres trabajo? Dice, y por alguna extraña razón dije, sí. Y trabaja limpiando baños, atendiendo en caja, haciendo todas las cosas que jamás se imaginó. Y ahí habla de cómo Starbucks le salvó la vida a ese personaje. Entonces, si lo pueden leer, les va a servir muchísimo porque habla de eso. Y tengo otro libro que estoy volviendo a leer que se llama Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Si lo pueden leer, se los súper recomiendo porque para los que nos cuesta trabajo reconocer nuestro ego y aceptar que tenemos un ego muy grande, esos dos libros te pueden quizá salvar la vida y generar mucha más empatía con tus colaboradores, con toda la gente que tratas y sobre todo que puedas dejar un legado en tu empresa que marque la historia de un antes y un después. Y con la pregunta que voy a terminar, a ti que te quiero decir, es si hoy tú desaparecieras de tu empresa, ¿por qué murieras? ¿Por qué te corrieron? Por la razón que sea, ¿cuál sería la respuesta de la gente con la que trabajabas? Dirían, qué bueno que se fue, te extrañaría, brincarían a la dirección general para que te regresen a tu puesto. ¿Qué pasaría? Y si esa respuesta no es tan positiva y es más negativa o la balanza se va más a la parte negativa, te diría, estás en un gran momento para que ese ego pueda ser resuelto, pueda ser visto, pueda ser apapachado también, porque nos ha salvado de muchas nuestro ego. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oye, estoy por aquí copiando las recomendaciones de los libros. Eckhart Tolle, buenísimo, me encantan los libros que tiene El poder de la hora, Una nueva tierra, son muy buenos. Léanlos, realmente creo que pueden ayudarte mucho para muchas cosas, ¿no? No solo para este tema. Tenemos por aquí varios comentarios que ahorita los voy a ir haciendo. Leyendo. Mira, dice Iván, dice, excelente, creo que todos debemos de tenerlo presente, siempre nos ayuda a tener mejores relaciones con todos. Yo personalmente he caído en trampas del ego. Iván, pues yo ahora sí que yo nada más iba viendo y sí, 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 mucho que sí. Sí, claro, sí, pues ahora sí que por eso son trampas, ¿no? Claro. Aquí lo más importante, a mi juicio, Loreto, es que te des cuenta cuando ya caíste, ¿no? Y que digas, híjole, caí, que analices por qué caíste y tratar de no caer por la misma razón, porque seguro, pues vas a volver a caer, es naturaleza humana, ¿no? Lisette dice, excelente charla y recomendaciones. José Luis dice también, excelente charla. Me encantó porque es totalmente real. Pues sí, digo, mira, ahora sí que hijo, después de tanto golpe, después de tanto fracaso, después de tanto, pues ahora sí que digas, ay, no es que yo soy el mejor, soy el mejor consultor del mundo, soy muy bueno, sí, claro, pero también me he ido súper mal, yo también de repente me quedo con una mano adelante y otra atrás, y ¿cómo lo hiciste? Pues respiras profundo y le sigues, fue un fracaso, fue un súper fracaso, ¿no? Pero el fracaso no te convierte en un fracasado, porque de repente confundimos una condición con la persona y eso pues genera un montón de problemas, ¿no? Creencia. Norma dice, qué increíbles comentarios, Loreto. Lo más difícil
reconocerlo, dice, pero importante darnos cuenta y retomar el rumbo siendo mejores personas. Norma, muchísimas gracias. Déjame ver qué más tenemos por aquí, por acá. Mientras vas diciendo, yo les voy a decir, no hay empresario exitoso que no haya fracasado, ¿sí? Todos esos que vemos en alto y que es importante que los sigamos buscando y que los sigamos eh, llenando y que nos empiecen a nutrir de todas sus experiencias, todos, no conozco uno que no haya fracasado. Entonces, a veces pensamos que perdemos, pero en realidad ganamos más de lo que perdemos. Entonces, tengan mucho cuidado con esas creencias limitantes, porque solo el ego nos está hablando y nos está diciendo, la mamá, el papá, es que no puedes fallar, es que tienes que tener un nivel gerencial alto, es que tú tienes para ganar todo. Aguas, porque ahí es donde perdemos muchísimo por esas creencias limitantes que nos fueron insertadas. No, claro, Loreto, o sea, sí, definitivamente sí. ¿Qué te puedo decir? Mira, por acá Enrique dice, las empresas demandan estereotipos de presencia, actuación, conducta, imagen, conocimiento, apariencia y hasta pagan un sueldo y reconocimiento por ello. Salirse de ese surco proyecta debilidad, fracaso, vulnerabilidad. Se pierde el enfoque humano en la empresa y ¿por qué? Ahora no basta ser una empresa rica, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué te puedo decir? Totalmente de acuerdo, Enrique, con esto. Y Enrique por acá nos comenta también, dice, por ello, Loreto dice que necesitamos coacheo. No, necesitas, pues sí, siempre necesitas a alguien con quien rebotar las ideas. Yo siempre les digo en mi práctica profesional, con los directores les digo, el director es el puesto más solitario de la empresa. Por eso necesitas a alguien que esté, pero alguien que realmente te diga, ¿sabes qué? Le estás regando, o sea, te estás pasando, ¿no? Y no el que te diga, oye, ¿qué hora es? La que usted me diga, señor director. La verdad es que esos con muy buena intención, pero no nos ayudan. No nos ayudan, Loreto, porque lo único que hacen es hacernos pensar que somos algo que no somos. Sí, totalmente. Y además, pues hacemos mucho daño, muchos mentores y coaches, en donde les hacemos sentirse los leones y cuando apenas son un lindo gatito. Por eso no olviden esa imagen, ¿no? A mí me encanta y cuando me empiezo a elevar digo, ay, que no se te olvide que eres un lindo gatito, no eres ese león que piensas. Y que además los líderes provocamos también heridas a nuestros colaboradores, tomando malas decisiones, a veces hasta regañamos a alguien injustamente. Les digo, oye, ¿investigaste la historia? No. Pero es que llegó la de recursos humanos y me juró y me dijo que, y yo les digo, aguas, porque mientras no tengamos todas las versiones, pues tenemos muchos problemas por eso y generamos muchas injusticias como director. Y efectivamente, pues el director es un puesto solitario, porque además, pues tenemos muchas creencias de que el director es el que siempre tiene la razón, de que si pide algo nadie le puede decir que no. O sea, tantas y tantas ideas equivocadas que pues por eso necesitamos un coach que nos enfrente, que nos cuestione, que nos haga reflexionar y sobre todo que nos haga y nos ayude a retroceder cuando tengamos que retroceder para entonces tomar un nuevo brío, porque eso le puede costar a la empresa, el ego a la empresa, a muchas empresas les ha costado la vida. Claro, ¿y qué me dices, Loreto, de estas consejos que ya se acuñaron del tipo de no, para atrás ni para tomar vuelo? Dices, espérame, pues ¿cómo que no? O sea, claro, siempre hay que ir para adelante, sí, pero pues, si de repente ya no da, o sea, ya se secó ese camino, tienes también que tener la humildad de decir, pues por aquí ya no fue, van 3 pasitos para atrás y me voy por aquí tampoco fue, van otra vez 6 pasitos para atrás y otra vez, pero es esa, yo creo que hay mucho daño en esta cultura de fortaleza artificial, ¿no? O sea, los típicos de los hombres no lloran, los hombres no, ¿por qué estás triste? Pues porque me dolió, o sea, estoy triste, no llores. Oye, espérame, no te enojes, muestras vulnerabilidad. Espérame, o sea, somos humanos, te enojas, te pones triste, te pones contento, te pones, perdón, o sea, somos humanos por ahí en alguno de tus
de tus posts, veía la parte de emociones y sentimientos. Muchas veces ni siquiera entendemos qué es una emoción, qué es un sentimiento, nos confundimos. De repente es que las emociones hay unas que son buenas y otras que son malas. Pues Sí. son emociones, ¿no? Sí, Pero bueno, eso yo creo que sería tema de otros pero sí, 50 programas. y además, sí es importante y el mensaje que te quiero dar a ti y quizá para ir cerrando, porque es importante, es que no veas al ego como algo malo, ¿sabes? El ego nos ha salvado de muchísimas situaciones en donde hemos tenido que sacar el coraje, la fuerza, esa situación de enfrentarnos a situaciones que nos ponen a temblar por dentro, pero que necesitamos darle empuje a nuestro equipo. Entonces el ego no es malo, es un aliado, solamente importante que no te maneje. Entonces, por eso imagínate al diablito que te está diciendo, no, sí, vas, tú dale, no sé qué, y ¿cómo se llama? El angelito que te está diciendo, no, aguas, tranquilo, mira, observa esto, tal. Entonces, solamente o sea, no lo pongas en una categoría porque si lo ves como algo negativo, puede que empieces a luchar mucho contigo y también con los demás. Porque antes de señalar a alguien, miren, así lo voy a poner, me señaló 3 veces a mí. Entonces, si yo estoy observando el ego de alguien que me molesta, que me pone hasta de malas, que digo, oh, ya llegó este colaborador, ¿ahora qué quiere? Te diría, te invito a que te retes a ti mismo para que te des cuenta de que todo eso que te checa a ti, ¿sí? Entonces somos espejos maravillosos que nos estamos recordando todo el tiempo en aquellas cosas que no queremos ver de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, aguas con eso y háblale hermoso a tu mente porque es la que nos ayuda a crear toda esta identidad y todas estas cosas que no son propiamente las mejores, pero que las puedes modificar y que simplemente tienes que trabajar como el gimnasio. Ir y hacer músculo hasta que duele y se rompa. Y entonces ya lo puedas ver y decir, ahorita sí te necesito, vente para acá, me la pongo mi identidad de guerrera, de negociadora, de lo que necesite y después le digo gracias, me lo quito y entonces sigo fluyendo en lo que realmente soy. Claro. Muy bien, Loreto, pues ya prácticamente nos despedimos. Les pongo por aquí a los que nos están acompañando en Zoom una encuesta para que puedan evaluar el programa. Y pues, Loreto, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. La verdad es que me pareció un programa extraordinario, muy buen programa. Me gusta mucho la línea de pensamiento que tienes. Te agradezco mucho que hayas tenido esta deferencia con nosotros de venir, de compartirnos tu conocimiento de la presentación. Y bueno, aquí en lo que nos vamos despidiendo, lean el currículum parcial, porque no ocupo todo completo, de todo lo que ha hecho Loreto. Y pues gracias, creo que es un muy buen programa. Creo que es algo que tenemos que reflexionar porque, como bien lo comentaste, a veces nos perdemos, a veces perdemos piso, a veces también perdemos cielo. Y aquí, bueno, el gran reto, pues es estar en medio, ¿no? En medio, a veces estás mal, a veces estás bien, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero el tema con el ego es que no te gane, como lo comentabas por ahí en algunos de los temas, ni hacia arriba ni hacia abajo. Loreto, muchísimas gracias. ¿Cómo te despides de nuestra audiencia que anda por aquí? Pues me despido muy contenta, muy agradecida porque pues nos conocemos de muchos años, ya de varias cosas, pero nunca habíamos tenido esta interacción. Me parece que es extraordinario este tipo de temas, de atrevernos a hablar de estos temas, porque no es algo a lo que estamos acostumbrados en el mundo empresarial y que cada vez lo vamos a escuchar más y más y más. Me voy muy agradecida y pensando que todo esto solamente son semilleros, en donde cada vez van a emerger las mejores plantas, los mejores árboles, los mejores bosques, porque tú hoy que escuchaste esto es para algo y por algo. Que no se quede solamente en ya aprendí o ya lo entendí, sino que realmente te lo lleves a casa, a trabajo y lo apliques con todo el corazón y con toda la humildad y con toda esa parte humana que sí tenemos. Loreto, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañan aquí en Zoom, en LinkedIn, muchas gracias.
Los que nos estén escuchando la repetición del programa, que lo estén viendo en YouTube o que estén escuchando, perdón, el podcast que vamos a liberar, pues también muchísimas gracias. Pueden ponernos los comentarios, por ahí los vemos, contactamos si quieren contactar con Loreto, por ahí les copiamos sus redes sociales, cafedeinnovación.mx, y pues me despido. Muchísimas gracias otra vez, Loreto, y a todos los que nos acompañaron. Gracias, que tengan un excelente día, un excelente año, una excelente vida, y espero verlos la próxima semana, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Gracias y hasta luego.